ese histórico Venezuela. Estaba a riesgo su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. El merengue para mí fue un accidente exitoso, porque es que yo no cantaba merengue. Yo no soy agente de la DEA, ni nunca fui agente, porque tenía que haber sido ciudadano americano, y yo nunca quise dejar la ciudadanía venezolana. Hace una semana me habían dicho que estaban preparando un atentado para mí. Yo no le paré mucho, porque ya me había amenazado muchas veces antes y no les paré mucho. Y llegamos a ustedes gracias a Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Radical Shoes, es hora de un cambio radical. Calzado radical. Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. Leo Díaz fue el gran pionero del merengue dominicano en Venezuela. Acostumbrado a cantar baladas y rancheras, un día su capacidad vocal fue escuchada por el maestro Wilfrido Vargas, quien firmó al joven zuliano convirtiéndolo en la imagen de su orquesta y en su ahijado musical. En aquella fiebre del merengue que inundó el país en los años 80, la voz de este venezolano marcó pauta y una forma distinta de interpretar el ritmo de Quisqueya. Temas como Sálvame y Ahora te vas o El Moreno está siguen escuchándose en la radio. Acusado de ser informante de la DEA, su voz fue silenciada tras un atentado que sufrió el artista en su natal Maracaibo y que lo sacó de los escenarios. Hoy Leo Díaz está de regreso para contar sus sueños y su verdadera historia. Bueno, Luis, la motivación para volver o querer volver a los escenarios, a la música, a este trabajo o negocio, como le quieran decir, fueron más que todo mis hijos. Yo tengo muchos años que no quería cantar y luego de la muerte de mi esposa, menos todavía. Y mis hijos siguieron cantando, por lo menos en Leo José, pero también se frenó luego de la muerte de su mamá. Y me di cuenta que les hacía falta como que la motivación de que yo siguiera cantando, porque los veía que se emocionaban, que les gustaba. Y como los otros negocios, por las situaciones que han sucedido en Venezuela, que no son, verdaderamente no son achacables todas a Venezuela, yo tuve que parar y decidí volver a cantar y hemos comenzado y todo lo están manejando precisamente ellos. Mi hijo, mi hija, todo el equipo de muchachos que están vinculados a ellos. Son puros muchachos jóvenes como para estar yo más al tanto de lo que está sucediendo. En sus comienzos fue conocido en el Zulia por su nombre de Leobaldo Díaz, un aspirante a cantante que desde temprana edad mostró grandes atributos vocales. Debido a su carisma y la cercanía con la gente, fue conquistando los escenarios y entonces fue rebautizado artísticamente como Leo Díaz. Verdaderamente mi papá, que fue el que más me impulsó a esto, él me cargaba a los 7 años de aquí para allá cada vez que había una feria, una cosa, y en la tarima que veía ahí me montaba a cantar. Entonces, en una tarima que había en una feria de la Chinita, me acuerdo, él me montó con el padre Vilche. Yo canté, no me acuerdo ni qué canción canté. Ah, sí, Maracaibo en la noche, que no era una gaita, pero los muchachos me la acompañaron y tal. Entonces,
el padre Vilche me citó a un ensayo de ellos o a una reunión que era el domingo. Y yo fui, ahí estaban, imagínate, estaban los monstruos de cuando eran los Zagalines, Enrique Quirós, estaba el Catire Machete, que le decían Catire Machete, y otros muchachos que no recuerdo el nombre, pero todos eran unos monstruos. Y yo no sé, yo tenía 10 años, casi la misma edad de los chamitos que cantaban en los Zagalines, pero ellos en la gaita eran unos monstruos. Entonces yo cuando mi papá llegó a buscar, yo decidí, no, papi, yo aquí como que no pego. Entonces seguí cantando música venezolana, porque eso era lo que yo cantaba. Música venezolana, pero más zuliana que otra cosa, con mi primo Víctor Alvarado. Vamos a decir primo segundo, algo así. Un cantante muy bueno de música venezolana. Y bueno, él me llevaba a los shows de él y canté música venezolana por un gran tiempo, hasta que ya me abrí estaba estudiando canto con una profesora española y ella no quería que cantara música venezolana solamente, sino que cantara baladas y cantara, bueno, y ahí, bueno, me abrí a cantar otras cosas hasta que llegó el Festival de la Voz de Oro de Zulia. El festival fue una puerta, una plataforma, porque ahí el jurado estaba Alfredo Sadel. Ahí conocí yo al maestro Alfredo Sadel. Y cuando ganó también mi esposa, que era mi novia en ese momento. Ella tenía 13 años y yo 14, imagínate. Desde ahí estábamos juntos hasta que murió. Y Alfredo Sadel, al poco tiempo de yo haber ganado el festival, se comunicó con mi manager en ese momento. Mi primer manager ahí fue Guillermo Sánchez García, el que era presidente ya fallecido, presidente del Mara de Oro. El creador del Mara de Oro fue él. Y él, luego que gané el festival, empezamos a hacer una fotonovela que salía en un periódico que él manejaba la parte de farándula. Bueno, luego de eso yo dejé de trabajar en la fotonovela por cuestiones externas, o sea, no tenía nada que ver con la organización ni con el señor Guillermo Sánchez. Y nos fuimos, mi esposa y yo, o sea, mi novia en ese momento, a cantar música mexicana, que estaba muy pegada en ese momento, y nos fuimos a cantar música mexicana. Y cantaba baladas, y cantaba boleros, y bueno. Y el Alfredo de él un día llegó a mi casa a las 9 de la noche, me acuerdo yo, y yo en ese momento, aunque la profesora de canto mío sí sabía quién era él, yo no sabía mucho quién era él. Y empezó a llamar a mi papá, no, que mire, y cuando mi papá lo vio, mi papá casi que le da un infarto cuando ve que es Alfredo Sadel. Pero entonces la voz se corrió tan rápido, en aquella época no había internet, pero las señoras de las vecinas eran más rápidas que Starling. Total que ahí se alborotó todo el barrio y él se sentó ahí a comer. Mi papá le dijo que allá no, lo que aquí les guste más comer. Entonces mi papá le hizo plátano y queso fritos. Y bueno, él llegó, fue para invitarme a que lo acompañara a la gira, que él arrancaba en una semana a Colombia. Iba a Colombia al aniversario de la muerte de Gardel, de Carlos Gardel, que era en Medellín, creo. En Medellín, porque ahí fue que se estrelló el avión de Gardel. Y bueno, que él quería que yo lo acompañara a una fiesta que era en el Teatro Bellas Artes, algo así. Bueno, y lo acompañé, y de ahí fuimos a cantar en otro lado, porque él quería una persona que cantara alto, pero que no cantara tan lírico. ¿Sí? Bueno, fue una experiencia espectacular. Y fuimos a Panamá, fuimos a México, pero yo era un maracucho eso empedernido, que no podía pasar 2 días fuera de Maracaibo. Y nada, me devolví. Le dije, no, yo quiero ver a mi papá, porque yo quiero mucho a mi mamá está viva todavía, pero mi papá era
mi ídolo, o sea, yo no podía vivir sin mi papá. Antes de lo de Alfredo Sadel, y eso lo saltamos, yo me fui con Pedrito Fernández. Pues estaba yo en un restaurante cantando música mexicana y llegó el que manejaba a Pedrito para toda Latinoamérica y me ve cantando y llama al dueño del restaurante, mira que necesito ese muchacho y tal, ¿verdad? Y me llaman para el restaurante, para el bar, que estaba cerrado, para decirle a mi papá que me quieren llevar a la gira, porque Pedrito era niño, o sea, tenía creo que 12 años cuando eso, 11 años, y yo tenía 15. Entonces él quería un muchacho joven también para poder alargar más el show, porque el show de Pedrito era muy costoso en aquella época, pero él no podía cantar más de, creo que 20 minutos o 30 minutos, que era lo que, por la ley mexicana. Cuando ya venía la otra gira para toda Sudamérica, él pidió que me llevaran a mí. Bueno, y ahí seguí con él hasta llegar a Puerto Rico. Puerto Rico nos despedimos y querían que me fuera a México porque él iba a grabar una película, la película El Amigo, y quería que yo participara ahí, que tal. Y yo, sí, pero déjame ir un momentico a Maracaibo. Un momentico a Maracaibo porque fui, no. Ya después le dije, no, le dije al tipo, al empresario, que yo no iba más, que fue mucho tiempo sin ver a mi familia, a mi papá, y nada, maracucho de esos empedernidos regionalistas. Bueno, total que luego lo de Pedrito fue lo de Alfredo Sadel y pasó lo mismo. Total que me devolví y bueno, ahí quedó lo del festival, para eso me sirvió, o sea, esa mezcla porque quizás de repente, cuando me quedé cantando mexicana, yo me hubiera quedado en Maracaibo y todavía estuviera cantando música mexicana allá. Ya me gustaba la música mexicana, sí, me gustaba mucho por la fuerza que necesitaba y que los empresarios artísticos de aquella época estaba, oye, no recuerdo todos los nombres, pero estaba Nelson Arias, que fue el que traía a Pedrito y a Rocío e incluso a Juan Gabriel. Él cuando venía con un artista de eso, que él buscaba a quien alternara, él mismo le recomendaba a la gente que me metieran a mí. Yo fui telonero de Rocío, de Camilo, de Rafael, de José José, de todos los artistas que iban allá, yo era telonero, pero para que no les chocara con el estilo de ellos, querían que cantara mexicana. Y ahí me quedé en la mexicana. Incluso el señor Zafrilla, que en esa época, bueno, una época más adelante, no sé si sabes quién es Zafrilla, un señor que traía para acá a Julio Iglesias. Él se hizo muy amigo y el señor Zafrilla me contrató para hacer una gira completa con Rocío. Entonces eso me amarró a la música mexicana, me ató a la música mexicana. Leo Díaz era un adolescente cuando ganó el Festival de La Voz del Zulia, un concurso donde conoció a Dalinda Villalobos, otra joven triunfadora que luego se convirtió en su esposa hasta su fallecimiento en el año 2020. Sí, bueno, verdaderamente la conocí fue en el festival. En el festival la conocí, ella estaba participando, que esa era otra que no quería cantar, ella no le gustaba cantar, ella fue obligada por la mamá. Y ahí nos conocimos y nada, no sé ni cómo nos hicimos novios, porque un día, después que ya habíamos ganado el festival, cuando ganamos el festival yo le di un beso, pero ella quedó así fría y no pasó de ahí. Pero cuando estábamos grabando la fotonovela, la mamá nos invita, nos dice que vayamos para el cine y tal. Entonces yo digo, no sé, tengo que preguntarle a mi papá. Entonces ese domingo le digo yo, mira, vas a ir con tu novio por fin al cine. Me dice ella, ¿con qué novio? Conmigo, pues. Bueno, y de ahí yo no me le declaré, no. De ahí quedamos como novios. Fue una vaina como que automática. Y fue bien bonito eso. Y la mamá siempre estuvo ahí porque la mamá entendía que estando conmigo, ella iba a seguir cantando, porque la mamá amaba que ella cantara. Pero después la mamá me adoptó prácticamente a mí, yo era como que su hijo querido, o sea, de verdad que fue una relación con ella muy bonita. ¿Qué significó ella para usted? Todo.
Es duro y por estupideces de uno le hice mucho daño a veces por relaciones externas que tuve, que no o sea, no puedo culpar a las relaciones que tuve, pero sí me culpo yo de que ahora es que me doy cuenta que eso no valía la pena. O sea, no es que no valía la pena por las personas, sino porque hay una canción de estos muchachos maracuchos también, que dice que amar a dos le rompe a tres el corazón. Eso tiene un fondo filosófico que yo creo que ni ellos se dieron cuenta. Lo profundo que era esa frase. En pleno entusiasmo por la música de Wilfrido Vargas, poco podía pensarse que un venezolano se convirtiera en la nueva voz de aquel merengue que el país disfrutaba, con temas como El Jardinero, El Barbarazo o El Africano. Para sorpresa de los medios de comunicación y el agrado del público, el zuliano Leo Díaz se incorporó a las filas con un éxito que lo llevó a los primeros lugares. El merengue para mí fue un accidente exitoso, porque es que yo no cantaba merengue. O sea, yo jamás en mi vida yo había cantado merengue. Yo cantaba mexicana, balada, venezolana, lo que fuera, pero jamás. Es más, yo no. Cuando a mí me llamó Eurico Tavares, porque Eurico Tavares era el que traía a todos los merengueros para Latinoamérica, el que pegó a todos los merengueros en Latinoamérica. Bueno, quizás no en toda Latinoamérica, pero en Venezuela, que era el trampolín, porque Venezuela en ese momento era el trampolín y está volviéndolo a hacer. ¿Okay? Y me llama Eurico y me dice, mira, que estás preparado, que te va a llamar Wilfrido Vargas ahí a tu casa. No había celular en ese momento. Le digo yo, Wilfrido, ¿quién es Wilfrido Vargas? Wilfrido Vargas, el que canta Volveré y que canta El Africano y tal. Y digo, bueno, que me llame y tal. Entonces yo le digo yo a mi esposa, mira, me va a llamar Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas, papi, ¿para qué? Y digo, no sé. ¿Será que el tipo va a ser un mariachi? Digo yo. O sea, yo no entendía mucho el swing. Cuando Wilfrido llegó al hotel allá en Maracaibo, me llaman a mi casa y voy con mi papá. Cuando yo llego allá está Juan Vargas, Wilfrido, Eurico Tavares, y había otra persona ahí, no me acuerdo quién era. Creo que alguien de los de la orquesta de Will. Y Wilfrido me pone la pista de Volveré. ¿La puedes cantar esta canción? Y digo, pues no me la sé. No te la sabes, la canción que está más pegada. Sí, pero hermano, yo no bailo, pero ni nada, ni joropo bailo yo. Entonces, no, busca la letra, y me busca la letra en un papel ahí, y me pone la letra y empiezo yo, déjame oírla, pues la ponen ahí cantada por Rubí. La canté de arriba abajo. Cuando voy a cantar, me dice, no te vas a parar. ¿Para qué me voy a parar? No, por nada. Y la canto y dice, este es el que se va conmigo. Le digo, ¿me voy para dónde? Entonces, Eurico, felicitaciones, Leo, pero ¿qué? ¿Que me voy para dónde? Y entonces, pero bueno, no se hable más. Nos vemos en la noche en el show que tenemos hoy. Tenían un show ellos en Cabima. En Cabima o en Ciudad Ojeda, por allá. Es una cosa petrolera esa donde yo cantaba mucho con mariachi. Entonces, mi papá me dice, vamos, mío, vamos. Cuando vamos saliendo del hotel, el hotel El Paseo, en Maracaibo. Y le digo yo, papi, pero ¿tú has visto cómo esos tipos bailan? Porque ahí me mostró él, ¿no? Y parecen karatecas dando vueltas para allá y vueltas para acá. Yo, ¿qué voy a cantar yo de eso? Entonces, no, bueno, Wilfrido dijo que te ponía a bailar en una semana. Dije que yo fuera trompo
ellos habían participado en un casting desde hacía meses atrás, y yo ni sabía de ese casting. Entonces yo los saludo a todos porque yo estaba ahí como un invitado, yo no sé nada de casting ni nada, ni que ellos estaban participando en eso. Entonces, cuando empieza la orquesta de Wilfrido a tocar, bueno, vamos, pues me dice Juan Vargas, que los acompaña hasta allá. Yo voy y me paro ahí cerca de la tarima porque andamos con el empresario de la fiesta. Y Wilfrido, como en su cuarta canción, dice, bueno, señores, y ahora llegó el momento de presentarles al cantante que se va de Venezuela con Wilfrido Vargas. Bueno, con ustedes, Leo Díaz. ¿Ah? Y yo, que suba al escenario. Pero que digo a mi papá, ¿que suba para qué? Sube, papi, sube. Yo, Dios mío. Dame, ahí voy yo para allá, y veo a todos los músicos de Wilfrido mirándome así como perro con hambre, así como para morderme, porque la orquesta de Wilfrido amaba a Ruby. Y ya estaba decidido que Ruby se iba, o sea, Ruby decidió irse. Y cuando llegó ahí, fue Ruby el primero que me da un abrazo. Cuando Ruby me abraza, me dice, yo te la soplo. Le digo, pues yo me la sé. Y la letra. Y me dice, no, la letra. Juan, la letra. No estaba la letra. Entonces yo canté Volveré con Ruby soplándome la letra. ¿Ok? Termina la canción, en una parte donde hicimos un dúo bien bonito, Ruby y yo. Y bueno, ya. Y yo me bajo, la gente, porque ya me conocían la gente de ahí. Y me bajo. Pero los que no me miraban bonito eran los otros cantantes. Bueno, total que voy allá y yo peleando con mi papá. ¿Cómo es esta vaina? Que no, que... ¿A dónde me voy a ir? Yo no voy a irme a eso. Total que nos vamos y Wilfrido queda con que me tengo que ir a Caracas. Al otro día era el famoso show de Wilfrido con Oscar de León en el Poliedro. Bueno, sube toda la orquesta y yo iba a subir como en la cuarta canción. Cuando voy subiendo, no sé de dónde salió una muchachita y me agarró por el pie. Por así, y me aló y me tumbó, caí de la tarima, o sea, como el penúltimo escalón, caí y caí desmayado. Yo cuando desperté yo estaba ya en la cosa de los bomberos del Poliedro. Y ahí yo dije, bueno, ya no me voy. ¿Cómo me voy con el pie así? Cuando terminan de tocar, yo me vacilé todo el concierto, después que reviví, desde ahí de la camilla, llega Wilfrido, ¿qué te pasó? ¿Qué tal? Entonces, nos vamos, a mí me montan en el Mercedes donde anda Wilfrido, y los demás músicos se montan en el autopullman. Y yo digo, no, Wilfrido, me quiero ir, güey, quiero que me manden para Maracaibo ya. No, pero los aviones salen mañana en la mañana. Digo, no, pero que me manden un taxi, por favor. Ya, yo me quiero ir para Maracaibo. Total que sí, que me montaron en un taxi del hotel y Ruby me llevó a Maracaibo. En Maracaibo me enyesan el pie, o sea, cuando llego a Maracaibo me dicen que el calcáneo, el hueso del talón, que dicen que es el hueso más fuerte del cuerpo, fracturado en 3 partes. Entonces, bueno, ya yo dije, nada, ya cómo me voy a ir yo con este pie así. Claro, el traumatólogo que me vio por casualidad del destino que estaba ahí, me puso un estribo que lo pegaba desde aquí con el yeso y bajaba, pegaba el yeso y llegaba abajo y abajo tenía una gomita, como un caucho, una cosa ahí, y yo podía hasta caminar. Pero claro, yo de dramático iba con mi muleta ahí para no irme. Además acababa de nacer mi hijo, Leito. Yo estaba con Leito que yo no podía dormir sin él. Y en la noche Wilfrido tocaba la despedida de Venezuela en un hotel, en un club, perdón, allá, Club Comercio. Bueno, y me invita porque va a haber una rueda de prensa para entonces aclarar quién se va. Cuando yo llego allá, están todos los muchachos que iban a ir, menos Divine. Divine ya se había ido a Caracas, creo. Y están todos los demás muchachos esperando a ver que no, ya no se puede ir con el pie roto así, ¿no? Y Wilfrido estaban los periodistas y viene Wilfrido y dice un discurso ahí antes de eso que da él y después dice, bueno, quiero aclararle entonces a todos los periodistas, todo, que con yeso y todo el que se va es Leo Díaz. Yo no sé quiénes estuvieron más sorprendidos, aquellos o yo. Bueno, entonces
Total que al otro día, con yeso y todo, arrancamos a República Dominicana. Es hora de un cambio radical. Hoy más que nunca llevamos el estilo en cada paso, más actitud, más identidad, más radical. Calzado Radical. Orca Química, protección para tus techos y paredes. Llegamos a República Dominicana y se empezó a crear un chisme de que Ruby estaba diciendo que ni en 100 años los venezolanos podían cantar merengue, que no sé qué, que tal, que igual. Entonces Wilfrido buscó un periodista muy famoso, que creo que todavía es muy famoso. En ese momento era el más famoso, Joseph Cáceres se llama el periodista de aquella época. Y él me hace una entrevista. Y Wilfrido ya andaba cambiándome el nombre, ya no me iba a llamar Leo Díaz, sino Leo Reynolds. No sé por qué me quería cambiar el nombre. Y que Leo Reynolds, y yo, ¿qué es esa vaina? Ese nombre gringo, ¿de dónde? Bueno, total que cuando hablo con el periodista, yo me doy cuenta que eso que estaba regándose era como que para que hubiera un enfrentamiento entre Ruby y yo, porque yo era el que estaba suplantando a Ruby. Y no, yo dije que no. Primero que ciertamente yo no soy merenguero, yo soy un experimento de Wilfrido para cantar merengue y jamás voy a querer yo parecer a un cantante dominicano con el sabor que tienen los dominicanos para cantar esa música. Sin embargo, ya Wilfrido, ya habíamos grabado Sálvame. Lo grabé así con el pin yesado y tal, pero a mí no me gustaba, pero ni un poquito Sálvame, pero ni un poquito. Y no me gustaba, bueno, la canté y tal. Y ahí aclaré que lo de Ruby que no era así, que a mí no me importaba que si Ruby estaba diciendo eso, bueno, o sea, no les di el gusto a los periodistas, no a Joseph más bien fue el que me aclaró todo el panorama, de que yo me fuera a entrar a un enfrentamiento con Ruby por esa cuestión del merengue. Caso contrario, más bien, cuando ya Ruby saca su primer disco, yo me vine a descansar a Venezuela, y la primera gira de Ruby en Venezuela, yo fui el que le compré a Eurico Tavares, al mismo empresario, todas las presentaciones de Ruby para el occidente del país. Yo mismo lo traje. Me lo llevé a mi casa, hicimos una parrilla ahí, le pidió a mi esposa que hiciera patacones. O sea, era todo lo contrario de lo que los periodistas podían decir. Gracias a Dios que no existían las redes sociales, porque quizás el chisme hubiera sido mayor, pero no. Ruby era una persona espectacular, o sea, un alma hermosa, un romanticismo y un carisma súper especial. Cuando su fama estaba en la cúspide, el merenguero venezolano fue acusado de ser un informante vinculado con la DEA. Ser visto como un espía de la Administración de Justicia de Estados Unidos para el control de estupefacientes lo puso en entredicho frente a la comunidad artística y al público. Yo no soy agente de la DEA, ni nunca fui agente, porque tenía que haber sido ciudadano americano, y yo nunca quise dejar la ciudadanía venezolana. O sea, tener la doble ciudadanía nunca quise. Pero sí había una figura que era como enlace del Departamento de Justicia, algo así, porque eso, a ver, quien me captó a mí, cuando yo estaba allá con Wilfrido, fue una persona de Nueva York que yo no sabía que era agente de nada, yo ni sabía qué diablos era la DEA. Ellos estaban buscando personas que estuvieran dentro del gremio y que fueran sanas. Y ellos, después que fueron descartando, se dieron cuenta, porque por bendición de Dios yo estuve en la orquesta de Wilfrido, donde todos los muchachos que estaban, por lo menos los que yo conocí, eran súper sanos, súper buenas personas, súper educados. Todos los muchachos que yo tenga recuerdos de la orquesta, era una orquesta demasiado bonita, o sea,
contrario a lo que cualquier persona pueda decir. Y parece que en el descarte que hicieron los de la DEA, con las orquestas, llegaron a esa orquesta. Y un personaje de allá, de Nueva York, que como uno no sabe la verdad nunca de ellos, de los americanos, él nos seguía a todos los shows y un día me invita a almorzar a su casa en Nueva York, después de un show que habíamos tenido en Boston. Bueno, y me invita a su casa, vamos a su casa. Antes de ir a su casa, yo quería conocer la 42 para comprar un regalito a mi hijo, que fue un televisorcito así, un cubito, un televisorcito portátil que era como un ludo, pero así, cuadradito. Y entonces lo compré y había una chaqueta blanca bellísima ahí, pero yo no cargaba encima nada, ni pasaporte, ni cartera, ni nada. Y lo que cargaba lo gasté en el televisorcito ese, que no costó casi nada. Y nada, yo me entretengo viendo otras cosas en la tienda esa eléctrica, electrónica, y cuando ya me voy a montar al carro, yo veo que hay una bolsa ahí puesta ya, y yo no sé qué es la bolsa, era algo que le había comprado. Llegamos a su casa, cuando llegamos a su casa, me tiré la bolsa en las piernas y me dice, mira, ahí tienes esta. Y yo abro así y veo que es la chaqueta que me gustó a mí allá. Lo primero que me vino a la mente, yo dije, ay, pana, como dicen los dominicanos, este es un pajarazo y es pájaro el tipo y me está enamorando aquí. Y yo, ¿para dónde corro si no conozco nada aquí? Pero nada, no me tocó más que bajarme con él, porque supuestamente su esposa estaba esperando con el almuerzo. Llegamos al apartamento, ya olía comida, pero no veía por ningún lado la esposa. Yo voy de abusador, él me deja en la sala, en el comedor, y yo me paré de abusador, nervioso, voy y veo que toda la comida es comida comprada hecha. O sea que la esposa no cocinó nada. Y entonces ahí, ya cuando nos vamos a sentar, que él me ha servido ahí lo que estaba de comida, yo empiezo a ver las placas, había muchas placas ahí que decían DEA incluso, pero yo no sabía qué era. Entonces, cuando él se va a sentar, él hace así en su camisa y se saca la pistola. Cuando ese hombre sacó la pistola y la metió en la gaveta, yo dije, nada, hasta aquí llegué. Ya yo me creía en una película esa de que me secuestraron, me amarraron. Entonces, el tipo me dice, yo te veo nervioso, pero mira, no te voy a explicar algo. Nosotros estamos en un procedimiento, estamos en una investigación que tú nos puedes ayudar para Me explica todo, que era un problema que había con orquestas de merengue que estaban trayendo droga desde República Dominicana a Nueva York. Entonces, digo, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? Entonces, él abre otra gaveta del mueble ese que estaba al lado del comedor y saca la carpeta. Una carpeta marrón que decía Top Secret, y abre y me empieza a enseñar fotos de muchachos que ya están presos en Nueva York. Mira, todos estos muchachos, nosotros sabemos que son inocentes, pero necesitamos que tú nos ayudes vinculándote con algunas personas allá en República Dominicana. Porque ya nosotros hemos investigado a tu jefe, a Wilfrido, hemos investigado a no sé quién, me nombraron como 4 orquestas allá. Ya tenemos la ruta por donde está el personaje que está utilizando los muchachos y sabemos que los está utilizando inocentemente, pero no nos podemos infiltrar nosotros porque yo no tengo cara de merenguero, yo no tengo voz de merenguero, entonces, bueno, ahí comenzó, yo le dije que sí. Cuando yo he visto ese poco muchachitos presos y diciéndome el mismo que eran inocentes, ahí yo no sé si de estúpido o de qué, ahí fue que decidí, sí, vamos, yo me involucro ahí. Ellos me contactaron con una persona de Curazao, que era también informante de ellos, era informante de la CIA, creo, ni siquiera era. Esa señora me presentó otra señora, otra muchacha allá, que era novia o amante del que manejaba esa red. Y fue cuando se empezó a hacer el primer caso y
se llegó a la captura del señor. Bueno, primero se hizo todo el trabajo con una orquesta, porque ellos tenían unos captadores que iban para los sitios nocturnos, veían la orquesta y mira, está, y los filmaban para ir a cantar a Estados Unidos, y ellos mismos les sacaban las visas porque tenían muchas discotecas o vínculos con varias discotecas de Estados Unidos, de Nueva York, y los muchachos desesperados porque les dieran la visa, ellos enseguida decían que sí. Bueno, una de las cualidades de esa relación era que ellos les compraban todos los instrumentos nuevos y los uniformes y las cosas. Los instrumentos ya venían preñados con droga, ¿verdad? Y ellos viajaban, ellos no sabían nada, ellos iban con unos nombres y una tarjeta de la gente que los iba a esperar allá en Nueva York, pero siempre en el avión iba un mosca, que si ellos se caían, él al salir avisaba que mira, se cayó la cosa, y los que estaban esperando afuera se iban, porque ya había pasado varias veces. Yo estaba actuando, incluso el trabajo que yo estaba haciendo, yo no me podía involucrar policialmente, porque era más que todo logístico lo que yo estaba haciendo, y dar información de las personas involucradas. Se hizo y logramos captar quién en el avión de esos últimos muchachos era el que iba a dar el pitazo de que se cayeron o no se cayeron. Lógicamente, los muchachos no se cayeron, los muchachos pasaron. Los dejaron pasar porque fue como una especie de entrega controlada que hicieron los gringos ahí. Y el camión con los instrumentos sale y ellos van en un autobús para el hotel y después les llevaban los instrumentos. Lógicamente los instrumentos que les llevaban para allá iban a ser otros, porque esos se iban para... Y ahí entonces se capturó ese cargamento que llevaban en los instrumentos, y además se allanó un warehouse gigantesco donde había mucha otra droga. A los 2 días ya tenían montados aquí toda la investigación para capturar a todos los demás tipos que eran los distribuidores en las discotecas. El trabajo era muy delicado, incluso decirlo ahorita, todo esto que estoy diciendo es muy delicado para mí. Y sí, llegó un momento que disfruté el que ya, y que además la gente de Nueva York prometió, los fiscales de Nueva York, que iban a soltar a los muchachos que eran inocentes, porque se comprobó que era por ese modus operandi. Luego, bueno, hay un grupo famoso de Colombia que se llama el Grupo Banana, que cayeron igualitos en Curazao, donde ellos eran inocentes. Había uno solo que estaba involucrado con los muchachos, con los traficantes, y ese caso también lo estábamos manejando nosotros, ¿entiendes? Y luego hubo uno en Maracaibo, o sea, la gente no lo sabe. Hubo uno en Maracaibo que el nombre del grupo no te lo puedo decir porque van a saber, pero ese sí, yo logré que el fiscal de Miami fue el primer tráfico de droga líquida que hicieron desde Venezuela a Estados Unidos, y los capturaron y los muchachos eran inocentes. Yo incluso me involucré tanto que fui a ensayar con ellos, con ese grupo de merengue. ¿Usted pensó en algún momento que este trabajo podría ponerlo en riesgo a usted y a su familia? A ti los tipos te lavan el cerebro de tal manera que tú te crees Superman o no sé, Spider-Man. O sea, tú te creías intocable. Entonces, tú medías, o sea, cuando ponías en una balanza el riesgo, ¿verdad? Y la cantidad de muchachos inocentes que eran músicos, porque básicamente eso fue lo primero que a mí me utilizaron, que los estaban metiendo presos, siendo inocentes. Bueno, ya ahí no me importaba el riesgo, pero no me di que el riesgo no era solamente para mí, sino para toda mi familia. Ya cuando eso sucedió, yo decidí frenar. Dispuesto a recuperar su carrera profesional en 1997, Leo Díaz se desvinculó de los servicios de la DEA. Para ese año, grupos antagónicos al gobierno del Zulia le habrían solicitado favores políticos que no pudo cumplir.
Entonces, en medio de amenazas de muerte, el artista es víctima de un atentado en su casa que casi le cuesta la vida. Yo después, cuando ya estoy en Venezuela, que ya la DEA está establecida, o sea, la DEA estaba establecida aquí, pero no tenían oficina en Maracaibo. Ellos montan la oficina en el año 92, creo, ¿no? Sí, 92, 91, 92, dentro del consulado. Y mucha gente se dio cuenta que yo entraba al consulado por la parte de atrás y se empezó a regar la bola. Y empezaron amigos a pedirme visa americana y se la daban el mismo día. Entonces eso me hizo más daño, yo creo, que los narcos. Entonces me llaman para que yo investigue a un general que era un líder de la captura de drogas. Era un muchacho con una trayectoria impecable, pero se estaban metiendo con intereses que no le interesaba a la DEA. Pero a la DEA no sé a cuál, porque en ese momento yo no sabía cuál era la DEA. Entonces, había un agente mexicano, no mexicano, es americano, pero de ascendencia mexicana, que nos hicimos muy amigos. Él le dice así de frente a la jefa de la DEA: usted está corrupta y yo la voy a meter presa. Nosotros la agarramos y se volviste loco. Y nos llevamos para otra habitación. No, y tal. Pero todos los demás agentes no lo querían apoyar. Entonces yo le dije: dime cuál es la pelea y yo me la caso. Y bueno, y nos las casamos, y eso de verdad fue como que un récord. ¿Okay? Porque ellos fueron los que manejaban las entregas controladas. O sea, no las manejaban, las manipulaban. Ellos manipulaban, y aquí salían 700 kilos y llegaban a Fort Lauderdale de 400 kilos. Yo le dije al general: no vuelva a hacer una entrega controlada esa, porque son ilegales lo que está haciendo usted. No lo haga. No, pero mi hermano que es abogado me dice que sí. No lo vuelva a hacer. Le están poniendo una trampa. No. Yo, como parte de los americanos, se lo decía, porque yo soy primero que todo venezolano. Y los gringos lo sabían clarito. Que siempre me opuse a todas las cosas que hacían ellos ilegales. Ya yo me desvinculo de la DEA porque me querían mandar para Haití. Y yo dije que yo no iba para Haití a hacer ningún trabajo. Entonces me quedo en Maracaibo, y Giancarlo Di Martino, que era secretario de gobierno, creo, o jefe de seguridad de Arias Cárdenas, que no había ganado Chávez, pero Arias Cárdenas era gobernador. Él me pide colaboración, cooperación, apoyo logístico por parte de la DEA para algunas cosas, unos aviones que necesitaban, o sea, hacer sobrevuelos y cosas de esas, y pago de unos informantes y tal. Y entonces, bueno, yo trato de hablar eso con la DEA, y aparece un diputado de la asamblea de allá, se llamaba Asamblea Legislativa, creo que todavía se llama así, de allá de Maracaibo, y me cita para una finca, para una contratación con la orquesta. Como ya yo había montado la orquesta, porque iba a volver a salir, eso fue en el 97. Cuando yo llego allá, yo veo que no hay nadie. Y le digo: dime, ¿qué es esto? Y el diputado era amigo mío desde infancia. ¿Okay? Y me dice: no, espérate, que ya viene la gente. Cuando llegan 2 camionetas grandísimas, y se bajan un pocotón de gente, todos armados, y yo, la única arma que yo cargaba era un teléfono, y se bajan 2 personajes y me dicen, bueno, ya yo sabía quiénes eran los 2, y me dicen: ¿cómo estás, Leito? Mira, hermano, necesitamos que hables con Giancarlo, que nos deje en paz, que nos deje vivir aquí en Maracaibo, que nosotros no estamos trabajando por Maracaibo, que ya basta. Entonces, cuando me dice eso, y yo, ¿qué tengo que ver con eso, con Giancarlo? No, nosotros sabemos que tú lo estás asesorando y que él te hace caso. Y le digo: no, hermano. Y de ahí mismo llamé a Giancarlo. Y Giancarlo me dijo: no. Porque los tipos ofrecieron un dinero ahí que tenían ahí. Y Giancarlo le dijo: mira, dile que agarren ese dinero, se lo metan por donde no da sol, y bla, 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 bla. Y yo lo tenía en altavoz. Y Giancarlo me dice: ¿dónde estás para irte a buscar?
Y yo le digo, no, tranquilo, ya el amigo me va a llevar de aquí para la casa y nos vemos en la casa. Bueno, el tipo le hace una amenaza ahí por teléfono a Giancarlo y ya, yo me voy y yo peleo en el carro con el diputado y me dice, no, tranquilo, eso se calma, eso no va a pasar nada y tal. Bueno, unos muchachos me habían avisado que estaban preparando un atentado para mí. Hace una semana me habían dicho que estaban preparando un atentado para mí. Yo no le paré mucho porque ya me había amenazado muchas veces antes y no les paré mucho, pero después me dijeron que eran estos mismos personajes con los que yo fui a hablar porque lógicamente Giancarlo no les hizo caso. Bueno, eso fue un desastre. A partir de ahí, y ahí sí yo me puse en riesgo. Entonces, fue un domingo, yo estaba en mi casa y tiraron una botella. Y yo bajo, yo estaba con mis hijos, porque los domingos yo se lo dedicaba a ver películas con ellos dos, con Leito y con ella. Y cuando bajo, voy y agarro un pedazo de vidrio de la botella. Ya yo había abierto la puerta de salir individualmente de la casa y agarro el vidrio y veo que es un vidrio viejo, que es una botella vieja. Cuando yo veo que es una botella vieja, yo me echo para atrás y le digo yo al padrino de mi hijo, de Leito, Juan entra porque esto es otra cosa. Y él no me hizo caso, se quedó parado en el jardín porque en mi casa tenía un jardín muy grande en el frente. Entonces salen de atrás de unos arbustos, yo tranco la puerta y salen de unos arbustos dos muchachos. Y el gordo que iba ahí caminando al lado, él no me conocía porque el pequeñito que iba al lado de él, porque le dijo, ese es, y él ahí echó para atrás, y ahí yo me volteo y le digo a mi mamá y a mi hijo, corran. Y ellos corrieron sin preguntar y ahí él empezó a disparar. Hizo como 8 disparos, de los 8 disparos me pegó 4 o 5 balas. Ninguna bala, y me disparó a menos de 2 metros, y ninguna bala le afectó ningún órgano, cosa imposible de explicar así tan fácilmente. El tiro del brazo me pulverizó prácticamente el húmero. Sin embargo, yo cuando el brazo empezó a mover, ya yo sabía que estaba partido el hueso, me lo inmovilicé de una vez para que no hubiera más daño. Entonces el húmero es el único hueso del cuerpo que tiene los nervios pegados a él, el radial y el cubital. Bueno, y en la placa tú veías los dos nervios y estaban así como que si le sacaron el cuerpo a la bala. Que esos nervios son muy sensibles porque cuando tú te haces una fractura simple, así, que te pega, no pulverizado, sino simplemente te pega y se te parte el hueso, tú pierdes movilidad. Yo nunca perdí movilidad, ni siquiera en las manos, nada. Me pusieron los clavos para que se alineara así el húmero y se hiciera el callo. Me dijeron que eso iba a ser como 2 años. Resulta que a los 9 meses yo tenía el callo listo. Y me quitaron, o sea, fue una cosa muy milagrosa. Fue muy triste porque cuando a mí me traen hasta Caracas, me estaban persiguiendo los buenos y los malos. ¿Entiendes? Porque entonces la persona que me disparó, supuestamente, porque fue reconocido por mi mamá que lo vio, yo lo vi también, se ahorcó adentro de la cárcel al otro día. O lo ahorcaron, ¿entiendes? Y eso no se siguió la investigación ni nada, porque yo no quería que hicieran ninguna investigación, nada. Y yo llamé a un comisario amigo, un maestro del mundo de la investigación, y él manejó eso para que se quedara tranquila la investigación y yo me vine a Caracas, pero entonces en Caracas era un acoso de algunos funcionarios que estaban vinculados también a eso, ¿entiendes? Pero yo no podía acusar a un organismo por 2 o 3 funcionarios que estaban involucrados en eso.
estábamos huyendo de hotel a hotel, porque me íbamos por un hotel y nos sacaban. Mira, nos están llamando que viene una comisión para acá a allanarlo. Y entonces íbamos para otro hotel, y entonces en el otro hotel, mire, que vienen unos señores, unos sicarios que andan por ahí que lo están buscando para matarlo. Yo sé que no fueron los sicarios que llamaron para decir eso, sino que eran los mismos funcionarios que estaban queriendo que yo o no estuviera ahí o matarme. La misma gente de la DEA, ¿verdad? Me dijeron, tienes que venirte a Estados Unidos, y no. Yo no quise. Pasé un año casi sin poder cantar, porque tenía un tutor en el brazo y varias heridas que todavía se estaban curando, hasta que apareció Aló RCTV, que fue cuando volví a cantar. Estaba manejado por los hermanos Saco de Puerto Rico, que llegaron a Venezuela y me contactaron a través de, creo que fue de Trapielo. Sí, fue de Trapielo. Y bueno, ahí arranqué y vamos a volver. Y Ricardo Peña empezó a poner en Sábado Nacional El Movidito, que lo tenían como tema de la guerra de los sexos, para calentar el ambiente para cuando yo me fuera de Radio Caracas para allá, para Venevisión. Pero entonces ahí sucede que se muere mi papá. Ya cuando se muere mi papá, yo de ahí sí bajé los breques y ya no quería cantar más. El artista zuliano está dispuesto a recuperar parte del tiempo perdido. Con una orquesta ensamblada y animado por sus dos hijos, adelanta una producción musical que promete sacar al mercado este mismo año. El atractivo mío, mira, yo creo que la experiencia simplemente, porque no me considero sobrenatural ni especial, ni nada de eso, simplemente lo que conozco del canto y de la experiencia que he tenido, que la puedo proyectar en un escenario para los que me escuchen. La conocí en la taberna, la vi, le di una copa de vino. Hay varios temas, hay uno que va a salir dentro de poco. Estoy esperando que la producción decida si va a ser ese el lanzamiento, por eso no te lo digo, pero pronto va a salir uno. Pronto va a salir uno y te voy a avisar con seguridad. ¿Okay? Y bueno, ya la orquesta está armada, con el deseo de trabajar. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Él es el que decidirá si nos va bien, nos va mal. Ya tenemos propuestas de otros países, incluso de Ecuador, donde gané el Festival Internacional de Orquesta hace unos cuantos años, pero la gente como que tiene buena memoria y se acuerdan. Y se enteraron por un amigo de Colombia y ya se contactaron con nosotros. La primera entrevista que yo hice, que me hicieron después del atentado, me la hizo Winna Vallenilla, la hermana de Winston, y hasta su papá participó por teléfono, el papá de Winston. Y fue una entrevista bien amena, no hablamos de nada policial ni nada, solamente un pedacito del atentado, ya, porque en esa época sí no podía hablar de nada. Y me pidieron una frase así, o sea, unas palabras, y yo las quisiera repetir porque aquello fue solamente creo que por una radio y en un periódico de allá de Puerto La Cruz. Y es que no desmayes al caer, pues te creerían muerto. Y es que ni siquiera muerto te debes dejar vencer. Gracias, Luis. Así me tengo que poner, como dice el nombre aquí. Luego del fallecimiento de su esposa y de su padre, Leo Díaz creyó imposible volver a los escenarios. Pero ha regresado para rendir homenaje a una familia musical donde comenzaron sus sueños en su Maracaibo natal. El intérprete venezolano del merengue clásico ha salido a la luz, dando la cara al público que lo apoyó en su debut y presentándose ahora
a las nuevas audiencias. Y llegamos a ustedes gracias a Astrolatte de St. Moritz, chocolate de otra galaxia. Radical Shoes, es hora de un cambio radical. Calzado radical. Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia. Esencia sin apariencia. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.